A ver, Sebas, que ahora no te oigo. Ah, porque estás en mute, evidentemente. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Vivo, que no es poco. Llevo todo el día aquí y se está haciendo largo, ¿eh? Hemos empezado a las 12. Madre mía. ¿Cuántas horas más te quedan? Esta es la última. Luego ya mis compañeros cojan el relevo porque, de hecho, espérate, la siguiente no sé si es en portugués o en castellano. No lo sé. A ver, ¿dónde está aquí la agenda? Que es que mandaron un montón de charlas, entonces intentamos meter todas las posibles. Claro, claro. Pues mira, la siguiente es con Carlos Miguel Silva, Speak Human No Robot, que no sabría decirte si es portugués o no, pero luego tengo a Nuno Arias Silva, que ese sí que es portugués, Víctor Claro. Paulino también, y Armando La Cerda también. Empieza ya el momento portugués. Los brasileiros querían también, les gustó mucho la idea de esto y dije, bueno, Claro, sí. Sí, sí, sí. había que buscar. Y muchísimas gracias por responder al Call for Papers, se lo dije también a Tito, que la verdad es que las charlas que mandasteis fueron muy, muy buenas. Bueno, gracias, gracias. No, gracias primero por dar la oportunidad de poder participar y bueno, también por toda la organización que de lo que me toca organizar a mí sé que es un trabajo Sí, bastante sí, duro, sí. así que bueno, agradecerles también por el esfuerzo y por toda la organización. Pues sí, te iba a decir también, te voy a poner ahora porque estoy mirando para sponsorizar una conferencia que tiene muy buena pinta y sobre todo por la parte de CosmoDB. Esto es de Big Data and AI, pero aún así te voy a pasar el Call for Papers por si te interesa. Van a poner charlas también en nuestra tarde, o sea, tú mañana. Y es que tiene muy buena prensa por aquí, por si quieres echarle un vistazo. Se llama Big Sí, Things Conference y sí, seguramente la sí. voy a sponsorizar. ¿Vale? Genial, Entonces, genial. Genial, sí, voy a anotar ahí para chequear después. Pero sí, sí, seguramente. Todos los días siempre hay contenido bueno, para ver y estoy súper súper enganchado es un con no todas parar de todas formas. las ¿Qué estás iniciativas. basado? ¿En Argentina? Sí, ¿Dónde? sí, ¿En Buenos Aires? en Buenos Aires. ¿Conoces? No, 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 todavía no. Donde estaba antes, yo vengo de Red Hat, intentamos hacer cosas con la TAM y tal, pero había muy poquito negocio y Claro. entonces pues no salió la oportunidad. Pero bueno, yo sigo persiguiendo a Tito, a ver si me lleva allí alguna vez. Ah, Venga, sí, sí, tienes que aprovechar. estrechar lazos. Que un buen asado, eso no digo que no. Asado, sí, asado. Buena cerveza ahora también tenemos. Cerveza artesanal muy buena. Así que es una Hay buena vida más combinación. allá de Quilmes, ¿eh? Hay vida más allá de Quilmes, menos mal. Sí, hay una muy conocida Patagonia, no sé si ha llegado, Sí. pero es muy buena esa cerveza. Además se está haciendo muy famosa porque, claro, como tienes también la marca de ropa, pues al final una cosa lleva a la otra y, bueno, Claro, aparte de la Patagonia, claro. claro, claro. Qué bien. Pues nosotros, mi novia y yo nos casamos el año que viene y era uno de los sitios donde habíamos pensado ir, a la parte sur, bueno, a todo lo que es la Pampa y tal, pero con todo lo que está pasando, pues habrá que ver qué hacemos. Hay que esperar, hay que esperar. Y bueno, por ahí el año que viene, sí, yo creo que si funciona lo de la vacuna, va a haber otro panorama. Eso esperemos, Ojalá. porque desde luego a ella le apetecía muchísimo. Yo es que en Tú- Latinoamérica, fíjate que he viajado por todo el mundo, mm, nada, pero vamos, ni siquiera México, nada, uh, nada. hay mucho por Entonces, conocer. buah, todo, todo. ¿Tú que estás en Madrid? Ujú. Bien, linda. Estuve el año pasado, Anda, justo. oye, Sí. Estuve unos días nada más. Habré estado 2 o 3 días. Fui al Bernabéu, al Parque El Retiro, hice las visitas lo típicas. importante. Sí, sí, sí. ¿Para qué decir más? Qué bien, qué bien. Fantástico. Pues entonces ahora en punto exactamente va a empezar un pequeño vídeo que es nada, de gente que hemos mandado vídeos así de hola, ¿qué tal? Cada uno en un idioma, etcétera, etcétera. Y después, creo que es a las 8 mis 8 p.m. 1 minuto 10 segundos o cosas así, te doy la entrada y ya hasta el final. ¿Puedo ¿Entiendes? probar ahora compartir Sí, sí, la sí, prueba pantalla? ya. Nada más porque como estoy Sí, en Mac, a veces me molesta con el tema de permisos, pero creo que como ya lo había habilitado previamente, no hay problema. Ahí lo estás no, viendo bien, ¿no? sí.
Yo empezaba en Microsoft hace muy poco. Yo he estado 11 años utilizando Mac y Google Docs. Entonces ahora estoy aterrizando en Windows otra vez. Y Claro. no puedo entender, porque mi portátil personal es un Mac, ¿por qué funciona mejor Office para Mac que para Windows? No lo puedo entender. Son esas preguntas que no se sabe la respuesta, pero es Pero cierto, es sí, que hay muchas todo cosas. Hay está muchos todo productos bien. de Microsoft, sí, que andan muy bien en Mac. Yo creo que viene más por el lado de que la Mac es muy estable. Entonces, cuando se desarrolla software en Mac, es más propenso a que traiga menos fallas. Pero no sabría en realidad el motivo, estoy suponiendo nomás. A mí me resulta realmente curioso, realmente curioso. Y, por ejemplo, con el tema de Outlook, yo me volvía loco, porque la experiencia de usuario en Mac es maravillosa. Y claro, luego venía aquí al PC, al final he dejado de utilizar de momento el Mac porque acabo enfadado, me enfado, digo, pero... Eso sí, Claro. hay unos ficheros, los templates, que no me los puedo abrir en Mac y tienen que ser en Windows. Eso sí, entonces... Pero bueno, al margen de eso, muy bien. A ver, deja de compruebe. Esto también del móvil por si acaso. Muy bien. Va todo bien. Y lo de elige tu propia aventura me encantó. Cuando lo vi, yo que me he criado con esos libros, dije, ya está. No digamos Sí, más. sí. Es que una vez leí un texto que trataba justamente de esta comparación de Cosmos DB y blockchain. Uy, mira, tengo un typo en la presentación y no me he dado cuenta. Falta Lo una voy C, a, es lo verdad. voy a corregir, sí. Bueno, de hecho, los batches estos que tienes aquí, que no sé si lo estás viendo en el chat, pero si vas a la URL que te he puesto, a la de Azure.communityday, etcétera, Sí. los batches que damos, los Azure Heroes, están basados en blockchain. ¿En Entonces, serio? Muy sí, bueno. es genial porque con clientes, con usuarios, con todo el mundo, nos permite iniciar la conversación y decir, oye, esto del blockchain es real. Y entonces, bueno, pues hablamos de los diferentes tipos de badges o de monedas, criptomonedas que puedes tener, que Claro. algunas puedes tener varias del mismo tipo, otras no, que tienen una ID. Entonces, te Bueno, da... lo puedo mencionar, Claro, sí, sí, si me sí. dejas. Por supuesto, esto Eh, de Azure Heroes está basado en blockchain Qué genial. y es muy interesante, muy interesante. Si Claro. quieres escanearlo con el móvil, luego pues ya te lo metes en tu monedero y Seguro. adelante. Qué buenísimo. Sí, un ejemplo que tengo que en realidad no lo muestro, lo cuento nada más, es el tema de las royalties de Xbox, donde lo implementaron Mm, y ha funcionado muy bien. es verdad, Eh, está muy claro, pero bueno. sí, está muy bueno. Es un muy buen caso de uso el tema de los batches, de la presencia en un evento, porque te da esa certeza, esa garantía de confiabilidad de que ha sucedido y es muy fácil de implementar. Está Y muy bueno. difícil de falsificar, porque claro, luego tienes el tema de que ese batch es tuyo, pertenece a Sebastián Pérez, a nadie más. Claro. Y luego tienes, claro, el reto de que además es totalmente anónimo. Entonces eso también a nivel de PPI, pues a nosotros nos facilita mucho la vida. ¿Y eso está sobre una blockchain pública o están usando un entorno Engine, cerrado? Engine, ahora mismo te lo paso. Muy Bueno, ahora bueno. cuando lo escanees lo vas a ver. Perfecto. Excelente. Lo que pasa es que solo hasta mañana, porque luego ya el código QR se vuelve inválido y no hay más. Entonces, además todo esto de blockchain está pegando muy duro y a mí todas las implementaciones estas que puedo jugar, que puedo tocar, que puedo enseñar a la gente que son mundanas, por así decirlo, me vuelven loco. Porque la Claro. gente piensa, blockchain, esto es para banca súper avanzado, que no, que esto es para todos. Bueno, la idea un poco de la charla es eso, es bajar. Igual es bastante introductoria, no me quise meter porque tampoco sabía muchas veces, en general cuando hay charlas de blockchain, el público se acerca bastante inicial, que Claro. justamente son esas las preguntas que tienen, ¿viste? Como diciendo, bueno, si blockchain es para casos de uso muy complicados, ¿cómo es que lo tienen implementando? Bueno, no, es mostrar justamente que es muy fácil de implementar una solución pequeña al menos, pero que se puede empezar por algún lado y cómo se puede aprovechar con Azure también para sacar ventaja de eso. Pues eso. Bueno, estamos en silencio, ahora te doy pie y ya luego te quedas tú todo el resto. Así que Excelente. vamos allá. ¿Qué hora es allí en Argentina? Las 3 p.m. Vale.
Bueno, pues como está diciendo ahora Sebastián, son las 3 de la tarde, 3 p.m. en Argentina, de donde tenemos a Sebas, que nos va a dar la siguiente charla. Aquí en España son las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, ya lo hemos dicho antes. Es la última charla en castellano que vamos a tener, lo vamos a pasar a la parte portuguesa del track, porque bueno, ya sabéis que el mercado brasileiro y en Portugal pues hay mucho de esto. Y os dejo con Sebastián, que tiene una charla muy interesante de blockchain y Cosmo EV, y el título me encanta: Elige tu propia aventura. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la introducción. Muy contento de estar también a la organización y que me gusta mucho que existan estas iniciativas de poder compartir comunidad desde nuestras casas, como nos toca estar ahora. Así que bueno, muy contento. Me voy a presentar muy breve para aquellos que no me conocen. Soy Sebastián Pérez de Argentina, de Buenos Aires. Soy Microsoft MVP en 2 categorías, en lo que es Azure y en Developer Technologies. La parte de desarrollo estoy más involucrado con la comunidad mobile, con Xamarin, y la parte de Azure con la parte de blockchain. Por eso me interesaba difundir esta presentación. Y también los voy a invitar después a sumarse a alguna de las comunidades que tenemos en Latinoamérica. No sé si nos están acompañando solamente de España o también en distintas partes del mundo, pero bueno, nosotros tenemos bastantes iniciativas, así que súper encantados si se quieren también sumar a participar de alguna de ellas. La idea de la charla, como bien dijo Víctor, era jugar un poco con este título de Elige tu propia aventura. Así que voy a dar comienzo a la presentación. Y no sé si han tenido la oportunidad de conocer estos libros. Yo, para que me crean, tengo aquí algunos, para que vean que es cierto que los he leído de pequeño, pero son una excusa en realidad para contarles un poco de tecnología, pero siempre me gustó esta rama de libros y de lecturas donde uno como lector iba como eligiendo su propio camino, iba tomando decisiones, y en base a las decisiones que se toman, iban pasando o sucediendo distintas aventuras en la historia. Entonces, me motivó a preparar esta presentación un poco jugando con decisiones que vamos a tomar en nuestro proyecto a la hora de implementar una solución con blockchain y con base de datos, ¿no? En este caso elegimos CosmoDB al ser una base de datos muy sólida, muy rápida y muy fácil de implementar en la nube de Azure. Así que vamos a dar comienzo a esta aventura, pero lo primero que tenemos que hacer a la hora de empezar la aventura es conocer los personajes. Fíjense que en cualquier historia al principio lo que hacemos es conocer quiénes van a ser los protagonistas de esta historia. Entonces vamos a presentar a los protagonistas, y el primer protagonista que vamos a conocer es Azure Cosmos DB, que imagino que ya habrán escuchado algo, pero si no, es una base de datos distribuida con muchas características que lo hacen una gran elección a la hora de almacenamiento de datos, ¿sí? Es muy implementado a la hora de tener datos no relacionados, no relacionales, donde nos interesa ir almacenando jerárquicamente, si quieren pensarlo, pero independientemente de eso, lo que nos importa es que al tener esta distribución mundial y al estar en la nube de Azure, tenemos una respuesta muy rápida, ¿sí? Si queremos acceder a datos, lo vamos a obtener de forma rápida, de forma confiable, ¿sí? De forma segura. Tiene muchos mecanismos implementados que nos va a permitir tener esta información rápida, segura y de forma muy fácil, ¿sí? Esto es súper importante que lo entiendan, porque es un poco distinto en algunas cosas a lo que va a ser blockchain, ¿no? Donde la seguridad es súper importante, pero a veces no responde con la velocidad que nosotros estamos esperando que lo haga, ¿sí? Entonces Azure Cosmos DB, la verdad, que nos da una muy buena alternativa para guardar información, para ser confiable. Sabemos que si se cae un servidor, si se nos cae una computadora o una máquina virtual, la base de datos va a seguir respondiendo bien, ¿sí? Tiene muchos mecanismos implementados para que eso siga respondiendo. Pero vamos a meternos en el otro protagonista, que es blockchain. Y blockchain es un poco distinto, porque es cierto que también es una base de datos distribuida, y el otro concepto que se incorpora con blockchain es la descentralización, donde no hay una entidad, no hay un ente que esté regulando estas transacciones, sino que van a ser reguladas por los mismos participantes de la red, ¿sí? Es un concepto un poco distinto a lo que estamos acostumbrados de almacenamiento distribuido, porque el almacenamiento distribuido, como vimos en Azure Cosmos DB, ya existía.
tenemos la posibilidad de distribuir la información en distintos servidores y accederlos de distintos puntos del mundo, pero blockchain además es descentralizado, entonces cambia conceptualmente eso al no tener una entidad en el medio. Y lo que vamos a hacer en blockchain es nada más y nada menos que registrar información que lo vamos a entender como transacciones. Vamos a dejar un registro de transacciones en bloques, por eso se llama blockchain, porque es esa cadena de bloques donde vamos a ir guardando la información. Y esta descentralización y los mecanismos que están asociados a la criptografía y a muchas innovaciones tecnológicas que venían incorporándose en los últimos años, que ya existían, no es que inventó tecnología, pero sí se pensó una nueva forma de usarlas todas juntas, ¿no? Y eso nos trajo confianza y seguridad, porque es bastante difícil y bastante costoso poder alterar esta información de los bloques, ¿sí? Para entenderlo un poco mejor, vamos a meternos en algunos de los casos de uso más conocidos que seguramente ya conocen, y que el primero, que bueno, estos días está sonando porque tuvo una alza en su precio de mercado, que es el Bitcoin. El Bitcoin es como el caso de uso más popular en su momento con Internet. Fue el correo electrónico, ¿no? El caso de uso que más se utilizó y que más reacciones tuvo. En este caso, el Bitcoin es el que más respuestas está teniendo, el que más transacciones está generando, ¿no? Y Bitcoin es un sistema de pagos descentralizado, de persona a persona. Es pura y exclusivamente financiero en este caso, aunque nosotros podemos guardar información independientemente de eso en la blockchain pública. Además es open source y tiene un detalle también que es distinto a los sistemas financieros a los que estamos acostumbrados, como los bancos, donde las cuentas son anónimas, ¿sí? No voy a estar registrando mi nombre y apellido cuando se genera una transacción, sino que voy a estar generando direcciones, ¿sí? Y esa información que se genera es transparente. O sea, todo el mundo puede acceder a un explorador y puede ver lo que está sucediendo ahora en la red, no hay transacciones ocultas. Y además soluciona algunos temas de conflictos de consenso, que hay un problema muy conocido que se llama el problema bizantino, de falla bizantina. Se llama así porque está basado en un problema de la computación histórica, donde cuando se tiene cómputo distribuido, y se quiere tomar una decisión, cómo hacer para que se pueda tomar la decisión y que todos los nodos sean confiables. O sea, que la decisión que tomen los nodos no esté atada o no esté especulada a las decisiones que puedan tomar los otros participantes de la red. Y eso está contrastado contra un ejemplo que es un ataque a una ciudad. Imagínense que hay una ciudad sitiada por un ejército y hay distintos comandantes que están sitiando la ciudad y se tienen que poner de acuerdo a ver si atacan la ciudad o si se retiran, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí hay muchas especulaciones porque capaz que a algún comandante le conviene en realidad huir y decirle a todo el mundo a que ataquen para que él se quede como el único en pie. Entonces puede decir, él puede dar la respuesta de que va a ir para adelante, pero en realidad se va a escapar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para confiar y cómo hacemos para dar certeza de que lo que decimos es realmente lo que hacemos? Y ese problema de la computación venía teniendo muchísimos problemas, pero la verdad es que con Bitcoin se solucionó. Hoy el consenso está logrado con prueba de trabajo, que es un algoritmo especial que utiliza poder de cómputo para poder resolver este consenso, pero funciona, ¿sí? Las transacciones que se confirman en la red son inmutables, no pueden ser cambiadas y además, como dijimos, son anónimas y son transparentes, ¿sí? Este caso de uso impulsó blockchain como tecnología. Antes de Bitcoin, obviamente, no existía, pero ni siquiera existía el concepto de blockchain, ¿sí? En el paper de publicación de Satoshi Nakamoto, ahí se habla recién de blockchain y ese concepto se entendió y se empezó ahora a esparcir en un montón de otros proyectos, ¿no? Pero surgió todo de la mano de Bitcoin. Por eso es importante mencionarlo. Pero también vamos a dar el paso a otro protagonista de la historia, que es Ethereum, que es otra red de blockchain justamente que nació un poco después. Estamos hablando de que Bitcoin surgió en el año 2008 y fue implementado en 2009. Ya pasaron más de 10 años de esto. Pero Ethereum es bastante más nuevo, fue anunciado en 2013, se empezó a implementar en 2014, o sea que tiene la mitad de años que Bitcoin. Sin embargo, también es bastante utilizado porque le agregó una funcionalidad que Bitcoin no tiene, que es la capacidad de ejecutar software adentro de los nodos de estos participantes de la red y que tengan las mismas características que las transacciones de las que hablamos, ¿sí? Este software que nosotros vamos a subir
es inmutable, o sea, el código que nosotros subimos en un nodo no puede ser alterado. Además va a tener asignado una dirección, va a tener asignado un registro de quién fue el que lo cargó. O sea, va a tener un montón de información que también es anónima, lo cual es súper importante. Y otro concepto es que no utiliza la red de Bitcoin, sino que es una red distinta y por lo tanto tiene un token o una moneda distinta. Si la red de Bitcoin tiene a Bitcoin como moneda, pero la red de Ethereum tiene al Ether como moneda, ¿sí? Que es un concepto distinto. Este software que nosotros estamos implementando en la red de Ethereum son conocidos como los contratos inteligentes, los smart contracts, que en realidad se los conoce como contratos porque la función que van a cumplir es muy parecida a un contrato en la vida real. Ahora vamos a hablar un poquito más de los contratos, pero sí me interesa ver que el Ether como moneda tiene algunas diferencias con respecto al Bitcoin, porque también vamos a estar dando incentivos a aquellos que ejecutan este software a los nodos, a las distintas transacciones. Y los casos de uso más populares están basados en finanzas, a la capacidad de hacer tokenización de activos y también a gaming, ¿sí? Eso es medio raro, y a coleccionables. Uno de los casos más conocidos es CryptoKitties, que es una aplicación de colección de unos gatitos. Y esa red tuvo tanto uso un día que hizo caer la red de Ethereum, ¿sí? Para que se den una idea. La única diferencia otra de las diferencias que tiene con respecto a Bitcoin es que Ethereum sí tuvo problemas de sincronización en estos años. O sea, Bitcoin, la verdad que en estos 10 años no tuvo ataques, no tuvo vulnerabilidades, o si las tuvo bastante livianas y las pudieron aplacar a tiempo, digamos, no tuvo consecuencias fuertes, pero Ethereum sí tuvo algunos problemas más, además del que les conté de CryptoKitties. Tuvo problemas también de tener que revertir transacciones, como en el caso de DAO, que después los invito a explorar un poco ese caso, porque es bastante interesante, una falencia que tuvo un contrato que hizo que haya pérdidas económicas y que quisieron revertir algunos bloques de la red y hizo hasta que se divida la red en Ethereum y en Ethereum Classic. Así que si les interesa saber un poquito más sobre vulnerabilidades y sobre estos conceptos, los invito a investigar sobre el DAO y el problema que hubo en la red de Ethereum, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de estos contratos inteligentes, de cómo funcionan. El concepto es parecido a una virtual machine de lenguajes como Java, donde nosotros tenemos un código de máquina generado y eso se ejecuta en la máquina virtual que sabe interpretarlo, ¿sí? Cada nodo tiene una máquina virtual adentro al que nosotros le proveemos un bytecode, un código compilado, y se interpreta en el mismo nodo, ¿sí? El nodo es quien se encarga de ejecutar este código, este software. Obviamente no vamos a poder hacer cosas demasiado sofisticadas, al menos hoy, pero las cosas que hace están buenas y son bastante puntuales y nos permite interactuar con estas características de la blockchain de una forma bastante eficiente. Entonces está bueno, ¿sí? El lenguaje que vamos a utilizar por defecto es Solidity, en realidad es el que más explorado está. Hay algunas alternativas, pero el más utilizado es Solidity y es el que más documentación tiene. Y además es un lenguaje que está creado justamente para funcionar en la máquina virtual de Ethereum, con lo cual tiene un montón de optimizaciones y un montón de tipos de datos y de estructuras que funcionan mejor sobre la blockchain de Ethereum, obviamente porque está desarrollado para eso, es el lenguaje. Entonces funciona mucho mejor que un lenguaje que pueda tener una librería o una funcionalidad, una capa de funcionalidad agregada para trabajar con blockchain. Pero bueno, sí hay otras alternativas, hay algunas con Python y con distintos lenguajes que pueden explorar si les interesa, pero la verdad es que la recomendación es ir por Solidity, que es lo más usado. Otro concepto interesante es el tema del gas. El gas es el trabajo que hacen los nodos, si quieren, para resolver o para ejecutar este software. Cuanto más complejidad tiene el software o el problema a ejecutar, más gas va a consumir, y además lo que vamos a estar pagando es el almacenamiento. Si nosotros podemos guardar información en los nodos y esta información que nosotros almacenamos va a tener un costo en gas, ¿sí? Se le dice gas porque es parecido al combustible del auto, del carro, del coche, donde nosotros cuanto más trayecto hacemos, más gas consumimos. Entonces se le transporta ese equivalente, ¿sí? Hablemos de algunos casos de uso.
interesantes. El primero y más popular que viene a la mente es el tema de las criptomonedas. Probablemente por todo el impacto financiero que tienen, que han salido hasta en las noticias, no solamente Bitcoin, sino que algunas criptomonedas, por el hecho de también que hay muchas estafas con respecto a las criptomonedas. Y esto no quiere decir que todas las criptomonedas sean estafas, al contrario, hay muchas criptomonedas que son muy confiables, pero lamentablemente donde hay cosas que funcionan muy bien, hay gente con malas intenciones que hace que se desprestigie un poco, pero la verdad es que hay un mercado financiero bastante amplio y bastante pues, establecido de las criptomonedas. Y relacionada a las criptomonedas está también la tokenización, que se refiere también a la representación de activos de forma digital, que pueden ser activos existentes en la vida real o activos imaginarios en algún punto, o no tangibles, ¿no? Por ejemplo, yo puedo vender horas de trabajo, puedo vender horas de trabajo mías como tokens, puedo generar una criptomoneda que sean horas de trabajo de gente o metros cuadrados, ¿sí? No tienen que ser necesariamente libros de Elige mi propia aventura, por ejemplo, ¿sí? Yo podría representar libros como tokens, pero también se puede representar cosas no tangibles. Y también se pueden generar coleccionables que pueden ser tokens, y los coleccionables pueden ser únicos o no. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo lapiceras, lo más probable es que una lapicera u otra me dé exactamente lo mismo, pero si yo tengo una tarjeta, por ejemplo, de Michael Jordan, de un basquetbolista, ahora que está tan de moda, de Last Dance, esa es única, no es comparable con la de otro jugador probablemente, entonces pueden tener un distinto valor una tarjeta que otra, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar hablando de coleccionables únicos, y también eso está contemplado en los casos de uso más populares en blockchain. Otro es el gaming. El gaming también está muy relacionado a lo que es la generación de números aleatorios en blockchain. Cuando nosotros generamos un bloque, vamos a estar generando un número aleatorio que va a identificar al bloque, y esa capacidad de generar números aleatorios nos va a dar la oportunidad de hacer sorteos o de hacer rifas o de jugar con esa aleatoriedad para poder no sé, aplicar cosas a los juegos. Ahí les dejo la creatividad a ustedes. A mí se me ocurren miles de alternativas para hacer cosas con números aleatorios. Sí hay que tener en cuenta que los bloques tienen un tiempo de confirmación, con lo cual no podemos tener números aleatorios todo el tiempo, sino que tenemos que esperar a que un bloque se confirme para poder obtener ese número aleatorio. Por ejemplo, en Bitcoin son 10 minutos, o sea, sería un tiempo bastante grande, pero en Ethereum es una cuestión de segundos, 30 segundos, 10 segundos, dependiendo también de la implementación. Entonces, ahí ya es otro escenario un poco más amigable. Principalmente, y esto va a ser clave para todo lo que viene después, blockchain y los contratos inteligentes van a tener mucho sentido en escenarios donde falte la confianza, ¿sí? Porque todo lo que les dije antes puede ser resuelto con Azure Cosmos DB o con las bases de datos que nosotros utilizamos habitualmente, ¿no? Las criptomonedas, bárbaro, buenísimo que pueda haber transferencias, pero transferencias hoy funcionan en los bancos y no están usando blockchain, ¿sí? Y funciona igual, y son confiables, y hay seguridad. Entonces, ¿por qué usar blockchain, no? Y tokenización, yo también puedo representar tokens, puedo representar estos libros como datos dentro de una base de datos habitual, y también puedo hacer juegos que funcionen con la computación tradicional y no usando blockchain. Entonces, ¿por qué usaría blockchain? Bueno, este tema de la confianza es fundamental, ¿sí? En escenarios donde falte la confianza, donde yo desconfíe, donde ¿se acuerdan lo del general bizantino? Donde yo tenga que tomar una decisión y no confío 100% en el resto de los participantes, ahí es donde tienen un punto a favor de que blockchain va a ser súper importante para implementar su proyecto, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplito. Yo les preparé un ejemplito muy, muy básico, que lo saqué. De hecho, después les voy a compartir la dirección del GitHub, donde tienen todos los ejemplos, que no son míos, sino que son del equipo de Azure, de blockchain, donde tiene un montón de ejemplos para ver. Pero en este caso es un contrato inteligente bastante fácil, porque se llama Hello Blockchain, justamente, que sería como el Hello World de un contrato inteligente, que lo que hace es almacenar un saludo, ¿sí? O un mensaje entre dos participantes, ¿sí? Básicamente, dos personas se pueden escribir como si fuera un chat, y un participante va a escribir un mensaje y el otro va a leer el mensaje y puede dejarle un mensaje al receptor. Todo el tiempo va a haber dos personas que se van a estar comunicando vía, dos o más en realidad, pero se van a estar comunicando vía este contrato, ¿sí? Lo que tiene
si quieren, de particular, es que cuando yo almaceno el mensaje, queda la dirección de quien lo escribió, entonces hay una certeza de que el mensaje no fue falseado, ¿sí? Si yo escribí el mensaje, puedo dar garantías de que ese mensaje realmente lo escribió la dirección que dice escribirlo. Entonces yo puedo garantizar, puedo acordar con alguien, mirá, te voy a mandar este mensaje cuando reciba el pedido que vos enviaste, entonces hay una certeza, hay una garantía de que eso realmente sucedió, ¿sí? Obviamente es un caso súper sencillo, súper fácil, hay escenarios muchísimo más complejos, pero está bueno si es el primer approach que tienen con la tecnología como para tratar de entender cómo es que funcionan este tipo de escenarios, ¿sí? Como pueden ver, este es el lenguaje Solidity. Voy a agrandar un poquito más la fuente para que lo puedan ver, ¿sí? Y el lenguaje es parecido, si quieren, a un JavaScript, a un lenguaje de scripting, donde tienen variables que van a declarar. Las variables son tipadas. Como pueden ver, tienen el tipo de dato string. Hay un tipo de dato que es un poco distinto, que es address, que va a representar direcciones en la red. Donde yo almacene addresses, van a almacenarse direcciones de los participantes, no nombres, ¿sí? No de número de documentos, sino direcciones. Obviamente, si yo sé quién es esa dirección, yo voy a saber a quién corresponde ese mensaje, pero, digamos, en la red pública no hay un registro que diga esta dirección corresponde a tal persona. Eso es más informal o de confianza, ¿sí? Y también yo puedo generar direcciones nuevas todos los días, con lo cual no estoy atado a que sí o sí tengo esta dirección y no puedo irme a otra. Es como si pudieran cambiar su número de documentación, de ID, de identificador todos los días, ¿sí? Ustedes pueden tener una distinta todos los días, ¿sí? No sé si eso es bueno o malo. Obviamente con buenas intenciones estas cosas son muy buenas, con malas intenciones se pueden llegar a pensar escenarios no tan buenos para implementar, pero bueno, eso es como cualquier tecnología que les permite a ustedes implementarlo y hacer cosas muy buenas para la sociedad, ¿sí? El software es muy sencillo y vamos a ver la implementación. Yo lo estoy ejecutando sobre un nodo local que tengo con un software que funciona sobre contratos inteligentes que se llama Ganache, que se escribe así, Ganache, como la golosina. Que lo que tiene de lindo este software, que lo pueden descargar, está dentro de un conjunto de herramientas que se llama Truffle, también como las trufas, como todos tienen nombre de golosinas. Si buscan Truffle Suite para Ethereum van a encontrar para descargarlo, pero este software lo que tiene lindo es la interfaz visual, ¿sí? No siempre tenemos interfaces visuales y agradables para blockchain, pero en este caso sí. Fíjense que Ganache nos da un elemento visual bastante agradable con las direcciones, con las llaves, con los balances, puedo ver los bloques, puedo ver las transacciones, la verdad que está bastante bueno de usar. Y yo lo que hice es configurarle Ganache aquí en el Truffle config. Este proyecto es un proyecto de Truffle. No les explico en detalle cómo hacerlo porque hay una forma muy fácil de resolverlo que ahora les voy a explicar. Vamos a aplicarlo ahora, ya que estamos, que es, yo estoy usando aquí Visual Studio Code para el desarrollo y me instalé dos extensiones que van a resolver la vida a la hora de trabajar con blockchain, ¿sí? La primera es esta extensión que se llama Solidity, que es la de Juan Blanco, ¿sí? Juan Blanco, si no lo conocen, es quien es el principal contribuidor de Ethereum. Ethereum es una librería que nos permite conectarnos con los contratos inteligentes en Netcore, para que se den una idea. Así que esta extensión lo que nos va a permitir es trabajar con Solidity dentro de Visual Studio Code. Les va a reconocer las palabras reservadas, le va a sugerir códigos, le va a permitir compilar, le va a facilitar realmente la vida a la hora de trabajar con Solidity, ¿sí? Y la otra extensión que les voy a recomendar es esta. A ver si blockchain... Este de acá. Blockchain Development Kit for Ethereum, ¿sí? Que está desarrollado por Microsoft. Este por ahí es más fácil de encontrar porque tiene a Microsoft como autor. Pero si instalan esto, van a ver que van a tener un montón de opciones nuevas en el Visual Studio y entre ellas, fíjense que por dentro este Blockchain Kit usa Truffle, ¿sí? La herramienta que yo les acabo de decir. Entonces, si ustedes instalan esta extensión directamente creando un proyecto nuevo de
de blockchain les va a generar el proyecto de Truffle, ¿sí? En lugar de tener que hacerlo utilizando directamente Truffle, lo pueden hacer desde Visual Studio Code y por eso le digo que le va a facilitar un montón la vida. Entonces, si no lo han usado, pueden instalar esta extensión y directamente desde el proyecto van y, bueno, cuando van a crear uno nuevo, le ponen New Project y le instalan un nuevo proyecto de blockchain y se los va a crear directamente todo esta información. Y lo que importa acá es que le configuren las redes que van a usar, ¿sí? Le van a ver que les va a generar entre todo el proyecto les va a generar algunas cosas importantes que son una carpeta que dice contracts, esta de acá, donde van a estar los archivos de Solidity, que van a estar representando los contratos, una de migraciones, que les va a permitir esto, hacer el deploy de los contratos en la red, una de test, donde van a poder hacer sus test unitarios sobre cada contrato, y este Truffle config, donde van a configurar las redes que van a estar usando, ¿sí? Yo en este caso configuré 3, la red local de desarrollo, que es una de memoria que voy a perder la información cada vez que resete la red, la de Ganache, que es una red un poco, que es liviana, que no está sincronizada para afuera y que tiene la interfaz visual agradable, y después esta que ya le voy a contar, que es la de Azure, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver funcionando este contrato. Básicamente lo que hice una vez, después de escribirlo utilizando este blockchain service de Visual Studio Code, es hacer un deploy del contrato. Y una vez que hice el deploy sobre Ganache, cuando yo pongo deploy, me van a aparecer las alternativas a las distintas redes sobre las que quiero hacer el deploy, y ahí le eligen la que quieren. Yo en este caso elegí Ganache, que es la red esta con la interfaz linda visual. Y luego presioné la opción esta de Show Smart Contract Interaction Page, que me va a abrir esta ventana y que me va a permitir interactuar de forma muy fácil con el contrato, ¿sí? Entonces, fíjense que yo, por ejemplo, ya le mandé un mensaje que se llama prueba y me la almacenó y me dice quién es el que la envió, ¿sí? Entonces voy a mandar otro mensaje, le voy a poner, a ver, otro mensaje. Voy a enviar y fíjense que ahí me quedó el registro del otro mensaje. Ahora mi contrato va a tener almacenado este otro mensaje, ¿sí? Y si voy a ver acá, a las transacciones, voy a ver que se produjo una transacción nueva, ¿sí? Obviamente, si lo veo acá desde Ganache, es bastante difícil de entender lo que está pasando, ¿no? Porque lo único que veo son hashes, caracteres hexadecimales, direcciones, números, y no entiendo mucho. Pero lo que sí está bueno de Ganache es que me dice sobre qué contrato se ejecutó la transacción, ¿sí? Entonces, la información que a mí me interesa acá es, ocurrió una transacción en Hello Blockchain, que es el contrato que yo estoy usando, utilizó esta cantidad de gas para poder funcionar. Recuerden que cuando almacenan valor en blockchain van a usar gas. Entonces, esta cantidad de gas me dice qué complejidad tuvo la operación que trasladé, y si entro puedo ver más detalles, que obviamente acá voy a ver cosas que probablemente no entienda, pero si ya son usuarios más avanzados, les va a dar más información. Por ejemplo, qué función se llamó dentro del contrato, ¿sí? Acá veo que, por ejemplo, se llamó a la función sendRequest, que es la que acabo de mandar, y cuál es el mensaje que se mandó, que es este que yo envié, que se llama otro mensaje, ¿sí? Entonces, viendo esta información, puedo ver qué fue lo que sucede en la blockchain. Y si hubiera más usuarios participando, en este caso no, porque es una red local que yo abrí en mi computadora, puedo ver qué usuarios están interactuando y qué mensajes se están enviando, ¿sí? Entonces, la verdad que es un buen approach para comenzar a utilizar blockchain, se los quería mostrar, y sobre todo mostrarle este kit que pueden instalar en Visual Studio Code y que también les va a ayudar a trabajar con el servicio de Azure que les voy a contar ahora, ¿sí? Bien. Vamos a seguir reproduciendo entonces la presentación. Y hasta acá lo que vimos fue cómo crear un contrato inteligente, etcétera. Pero hay un tema importante para ver, ¿no? Vimos que las redes públicas de blockchain lo que hacen es proveer información pública y transparente, ¿no? Esto quiere decir que todo el mundo puede ver las transacciones que están ocurriendo. Sin ir más lejos, nosotros entramos a Ganache y vimos que se había llamado a un método, a una función, y vimos qué parámetro y qué dirección había publicado, ¿sí? Si eso lo pensamos a nivel de un banco, por ejemplo, yo no sé si los bancos quieren publicar todo lo que está sucediendo internamente. Por ahí tienen flujos internos sensibles de seguridad, o grandes corporaciones o gobiernos quieren persistir información, usar blockchain para dar garantía, pero yo no quiero tenerlo visible a todo el mundo, ¿sí? Y también otro factor importante a tener en cuenta es que ese gas que nosotros
vimos representado en un número, ese gas tiene un costo. Y el costo va a depender con el valor de mercado que tenga en ese momento la plataforma que yo estoy utilizando, ¿sí? Y en las blockchain públicas, básicamente cada transacción va a tener un costo asociado. Ahora, si yo tengo 1 millón de transacciones por día, voy a estar pagando 1 millón de veces una transacción. Y por más que sean baratas, que salen menos de $1, las transacciones salen centavos de dólar, son bastante económicas, pero si redondeemos a $1, imagínense que sale $1 cada transacción. Vamos a imaginarnos, ¿no? Hacer 1 millón de transacciones por día es equivalente a gastar $1 millón en transacciones, lo cual no se sostiene para un proyecto de software, ¿no? ¿Qué proyecto gasta $1 millón en almacenar información por día? Es un montón. Y si imagínense que le va muy bien a su plataforma, pueden tener 20 millones, 50 millones de transacciones por día. Imagínense lo que le puede costar, ¿no? Entonces, para solucionar este tipo de proyectos que tienen distinto input, empezaron a funcionar otro tipo de tecnologías de blockchain, otro tipo de plataformas que justamente resolvían esto. Crear un entorno privado de blockchain, ¿sí? Donde no sea visible para el público, porque tal vez yo quiera esconder información. No sé si esconder es la palabra correcta, pero quiero ocultar información. Quiero que no todo lo que yo publique sea visible. Y a su vez el costo sea reducido, porque si yo voy a trabajar en un entorno, si yo voy a poner a disposición computadoras para que funcionen como validadores, no hace falta que yo le tenga que pagar a un externo o a una red pública para que me ejecute los contratos inteligentes. Entonces también ahorro en esa transacción, o sea, hacer a costo cero, ejecutar transacciones, 1 millón de transacciones, me sale 0. 50 millones de transacciones, me sale 0, ¿sí? Entonces me resuelve las dos cosas. Y ahí es donde surgen estas redes privadas, porque funcionan en ambientes privadas y permisionadas. ¿Por qué son permisionadas? Porque no todos pueden participar de la red. A diferencia de estas redes públicas, donde yo me descargo un software y puedo ser un participante más de la red, para participar de estas redes permisionadas, sí necesito tener una autorización, un permiso para poder acceder, ¿sí? Entonces, ese permiso hace que sean permisionadas, ¿sí? ¿En qué escenarios puedo llegar a pensar esto? No solamente en bancos, sino, imagínense tener un conjunto de 10 empresas que quieren almacenar información, pero que solamente esas 10 empresas puedan volcar información y no gente de afuera, ¿sí? Entonces, es una red permisionada. Tiene sentido, es descentralizada, porque puede ser que una empresa desconfíen de la otra. Imagínense las 2 marcas de gaseosas de bebidas cola más conocidas del mundo, esas que están pensando, imaginen que son totalmente opuestas o si quieren, son rivales en el mercado. Imagínense que tienen una blockchain, quieren ver quién vende más bebida de las dos, ¿sí? Entonces, abren una blockchain entre ellos dos y van volcando la información de ventas ahí. Entonces los dos tienen garantías porque, claro, una compañía no va a confiar en la otra. Puede decir, el otro puede ser que me ponga números incorrectos y viceversa. Entonces entre los dos montan una red permisionada, los dos tienen permiso para acceder y pueden volcar información, pero no quieren que cualquier persona pueda entrar y pueda ingresar datos ahí, ¿sí? Entonces, en ese caso, funcionaría muy bien una red privada. Entre todas las opciones de redes permisionadas y privadas, voy a destacar una porque es la que usa el Azure Blockchain Service, que es esta Quorum, que Quorum fue desarrollada por JP Morgan y es open source, con lo cual eso hace que tenga una comunidad muy fuerte atrás y que tenga un avance de desarrollo bastante fuerte comparado con otras. Y esta red es privada y es permisionada, ¿sí? Las 2 características que vimos, y está basada en Ethereum, ¿sí? O sea que va a interpretar contratos inteligentes en Solidity y va a usar un entorno similar al de Ethereum que nosotros conocemos, con la diferencia que va a permitir tener transacciones a su vez privadas, ¿sí? Eso quiere decir que no solamente van a funcionar en entorno privado, sino que si yo le quiero mandar a un amigo mío un mensaje dentro de esta red y que no lo vean el resto de los participantes que tienen permisos para acceder a esa red, puedo enviar mensajes privados y contratos inteligentes privados, ¿sí? Privados quiere decir que yo los encripto con una llave y solamente los puede ver la persona que yo autorizo. O sea que no van a ser transparentes ni siquiera para los otros miembros de la red. Y por eso funciona mucho a nivel de enterprise, ¿sí? de empresas. Para hacer una comparación muy rápida entre estas plataformas, ¿sí? Y para entender cuándo vamos a usar una y cuándo vamos a usar otra, fíjense, por ejemplo, el tiempo de la velocidad de transacción en Bitcoin son 10 minutos, en Ethereum más o menos 15 segundos, y en Quorum son mucho más rápidas las transacciones, porque usa otro algoritmo de consenso que se llama Proof of Authority, que ahora cuando les explique cómo trabajar con
con el servicio de blockchain de Azure van a entender un poco qué es este Proof of Authority. Y la diferencia, bueno, que es también permisionada, ¿sí? Fuera de eso, tiene la ventaja o no, dependiendo de su forma de pensar, de que tiene también transacciones privadas, quórum, contra Ethereum, ¿sí? Vamos a ver ahora entonces, ya que vimos esto de las transacciones privadas, vamos a ver qué soluciones podemos implementar en Azure. ¿Por qué usaría una blockchain en la nube? Bueno, las opciones son bastante sencillas. Una es tener una máquina virtual e instalarle un nodo en Azure, ¿sí? Esta es la más fácil a nivel de costos. Es la más sencilla a nivel de costos, pero puede que me dé más trabajo porque tengo que tomar la máquina virtual, bajar un software, ejecutarlo, configurarlo, instalar, hacer pruebas. O sea, me va a llevar un montón de pasos, ¿sí? La ventaja es tiene menor costo y además puedo instalarle la plataforma que quieras. No dependo de que me preinstalen una versión o una plataforma. Entonces, eso está muy bueno, ¿sí? Otra opción es ir directamente al marketplace de Azure y ahí tiene una sección específica de blockchain, como pueden ver ahí en la pantalla, y van a tener un montón de opciones preinstaladas que ya están funcionando y están probadas. Entonces, si yo quiero ir a un nodo de Ethereum, bueno, directamente busco las opciones de Ethereum que tengo, instalo, ¿sí? Como pueden ver, la primera opción que aparece es la de Azure Blockchain Service, que es la que vamos a mostrar. Pero bueno, tienen un montón de opciones más, así que también, si quieren probar, en el Marketplace tienen un montón de opciones. Pero nos vamos a detener un poquito en el Azure Blockchain Service, porque esta es la que más se está utilizando dentro de las opciones de Azure, porque esta plataforma nos da una blockchain privada y permisionada con el protocolo de Quorum, que es la que hablábamos recién, y a su vez tiene una componente que se llama Data Manager, que nos permite interactuar con todas las opciones de Azure que nos imaginemos para enviar mensajes, ¿sí? Podemos mandar mensajes a un SQL, podemos mandar mensajes a un Cosmos DB, podemos interactuar con Logic Apps, podemos interactuar con Azure Functions, ¿sí? Nos va a facilitar mucho la comunicación con otras componentes. Y además tiene la integración con Visual Studio Code que les mostré, con el kit, pueden directamente interactuar con este servicio. Entonces, la verdad que cierra por todos lados y es muy fácil de usar. Por otro lado, tenemos una opción más, que es el Azure Blockchain Workbench, que es un poco más sofisticado, ¿sí? Y le voy a destacar, bueno, estas son las cosas que le destaco, pero principalmente lo veo orientado a lo que es Active Directory, porque los participantes de la red lo pueden relacionar directamente con un directorio de usuarios, ¿sí? Si ustedes ya tienen un directorio de usuarios de su empresa, pueden relacionarlo con ese directory, entonces le pueden asignar un usuario a cada usuario del directorio. Es muchísimo más fácil la interacción con un directorio ya preconfigurado, ¿sí? Lo cual está bueno para plataformas dentro de una empresa y también porque facilita mucho la implementación, como expone las APIs y además da una interfaz de uso bastante sencillo. No tiene que ser usuarios muy técnicos los que usan los contratos. Sí, el que les escriba los contratos, pero después la utilización la van a usar vía parecida a lo que vimos en el Visual Studio Code. Les va a dar una pantalla que pueden experimentar directo con los contratos y no necesariamente tienen que escribir código. Entonces está bastante bueno. Lo que pasa es que hace un deploy muchísimo más extenso y tiene un costo muchísimo más elevado, con lo cual me centraría solamente si van a usar el Active Directory. Si no, iría con un Azure Blockchain Service, ¿sí? Igual, dicho sea de paso, el Workbench lo pueden asociar a un blockchain service que ya tienen funcionando, ¿sí? En un lugar del deploy le pueden asignar un service que ya tienen funcionando, entonces, bueno, también en cierta forma están usando el otro servicio también. Bueno, vamos a ver cómo trabajar con este servicio, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es, obviamente, ir al buscador de Azure, buscar el Azure Blockchain Service, lo van a encontrar muy fácil en el buscador, y después en la configuración del nodo, que como pueden ver, en la parte izquierda de la pantalla, no en el pop-up, sino en la otra parte, eso es todo lo que le va a preguntar a nivel de configuración. El protocolo que les da para elegir dice Quorum y es un drop-down, pero la verdad que lo único que está ahora es Quorum, así que es Quorum o Quorum. El consortium es el consorcio que van a estar usando. La realidad es que si es su primer proyecto no van a tener ninguno, así que le dan a Create New y crean uno nuevo, y si ya tienen uno funcionando, pueden usar el que ya tienen. Pero bueno, el consorcio ahora vamos a hablar un poquito de qué es, y después ya le van a pedir usuarios sin contraseñas para poder configurar usuarios y claves, etcétera, para que tengan permisos para acceder a la plataforma. Lo que me interesa acá es el tema del pricing, ¿sí? Y acá, cuando abren el tema del pricing, van a tener dos. Y acá esto es súper importante para que entiendan la diferencia, ¿sí? Van a ver que el estándar tiene un costo
y el Basic tiene un costo bastante menor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, además del poder de cómputo que va a cambiar y que a más poder de cómputo van a tener, en este caso tienen más cores, van a tener más rendimiento. También lo que cambia es la parte de lo que dice Validator Nodes, ¿sí? Fíjense que tienen dos tipos de nodo, Validator Nodes y Transaction Nodes. Vamos a ver la diferencia de estos para entender un poco qué es lo que necesitan ustedes para su proyecto, ¿sí? Los Transaction Nodes son los que van a usar para hacer las transacciones, ¿sí? Si yo soy un usuario final y hago una transacción, esas transacciones van a funcionar sobre los Transaction Nodes. Entonces, si yo voy a tener muchas transacciones sucediendo en simultáneo, tengo que tener más cantidad de Transaction Nodes, ¿sí? Eso es súper importante si su escenario va a tener mucha concurrencia, ¿sí? Ahí van a tener que aumentar el número de Transaction Nodes. Y el Validator Nodes es la capacidad de validar transacciones, ¿sí? Si tiene un solo Validator Node, siempre va a ser el mismo nodo el que valide transacciones. ¿Y qué pasa? Si se cae el nodo que está funcionando por algún motivo, se les apagó esa máquina, ya nadie valida, ¿sí? Entonces siempre es bueno tener dos o más para que sea un poco más repartido y además no siempre el mismo nodo está validando. Y además, que si por algún motivo se les apaga un nodo, puede validar el otro, ¿sí? Y además tengan en cuenta que si van a estar varias empresas funcionando o varios interesados funcionando, van a tener más validaciones. Así que eso les va a cambiar el costo, pero bueno, el estándar pueden verlo como uno más robusto y el basic como uno más básico y el precio va a variar entre esos, ¿sí? Y eso es lo que pagan final por mes. Así que piensen, ¿se acuerdan del $1.000.000 que dijimos versus esto? La verdad que es una diferencia abismal. Y piensen que con el $1.000.000 de todos modos van a tener que hacer un deploy de un nodo público que también les va a traer un costo asociado de máquina virtual. Así que también a tener en cuenta a la hora de trabajar con esto. Por último, lo que van a hacer es botón derecho. O sea, fíjense que hay un apartado abajo en las opciones que dice Blockchain Networks y ya me aparece Azure Blockchain Service. Ahí si ustedes se loguean con su cuenta de Azure, les va a aparecer su cuenta de Azure Blockchain Service una vez que ya lo tienen hecho el deploy en el sitio. Y una vez que lo conectan, así como se conectan a un SQL, se conectan desde ahí y directamente cuando hacen botón derecho en el contrato y hacen deploy, les va a aparecer su blockchain ahí y lo hacen el deploy ahí y ya después pueden entrar a la opción como hicimos en el ejemplo que teníamos para interactuar con el contrato y interactúan directamente en el cloud, ¿sí? En lugar de pegarle a Ganache, como hice yo en el entorno local, le pegan al entorno de cloud. No lo voy a mostrar por dos motivos. El primero es porque tarda un poquito más, porque tiene que hacer transacción remota. Cuando hay un poco más, es cuestión de segundos, pero lo otro es porque es exactamente igual a la demo que hice recién. No van a ver nada distinto. La única diferencia es que le van a pegar a otro nodo y la verdad es que lo pueden probar ustedes de forma muy sencilla y no aporto ningún valor nuevo porque es exactamente la misma operación y prefiero ya meterme en la parte de decisiones que interesaba de elegir mi propia aventura. Así que, de todos modos, si tienen consultas, si tienen preguntas después, súper dispuesto a contestárselas. Pero vamos a entrar en la recta final de la presentación que está relacionado justamente a la decisión que ¿es blockchain necesario realmente? Bueno, esta es una gran pregunta y acá vamos a empezar la aventura porque cuando se habla de blockchain, muchas veces se implementa blockchain porque sí y no se le hace un valor realmente útil a la plataforma. Entonces vamos a empezar a hacer las preguntas que haría un libro de Elige tu propia aventura para decidir si nuestro proyecto necesita o no blockchain, ¿sí? Entonces la primera pregunta que vamos a hacer es, ¿necesitamos que los registros de nuestra aplicación sean inmutables? O sea, la información que yo guardo, ¿tiene que sí o sí proveer inmutabilidad? ¿Tiene que ser súper confiable? Si lo pensamos, por ejemplo, en transacciones, yo quiero que las transacciones que estén sí o sí sean inmutables. Pero por ahí no es tan importante que sean inmutables, ¿sí? Por ahí quiero poder editarlos, por ejemplo. Por ejemplo, si son los datos de perfil de usuario, y está bueno que cambie el nombre de usuario, ¿no? Entonces, por ahí no necesito registros inmutables ahí. Entonces, esa sería la primera pregunta, ¿sí? ¿Necesito que la información que está guardada sea inmutable? ¿Tengo que proveer un mecanismo extra de inmutabilidad? Bueno, si la respuesta sería, esto lo vamos a pasar un poco más rápido, si necesitamos realmente un registro inmutable, si la respuesta es no, Cosmos DB es la solución, ¿sí? Vamos directamente a Cosmos DB, no hace falta, digamos, irnos a blockchain, ¿sí? Directamente almacenan en Cosmos DB y resuelven el problema sin necesidad de instalar un entorno de blockchain. Si la respuesta es que sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es,
existen diferentes partes involucradas. Esto quiere decir, si estamos dentro del mismo entorno, somos todos la misma empresa, la verdad que la desconfianza no es muy alta, porque si estamos dentro del mismo ámbito, la verdad es que confiamos en nuestros colegas, imagino. Pero si ya hay dos compañías, como hablábamos en el caso de las gaseosas, ahí existe una desconfianza entre las dos partes. Entonces, si existen partes distintas involucradas, la respuesta es no, Cosmos DB. Vamos a utilizar Cosmos DB, almacenamos la información ahí, no hace falta instalar el entorno de blockchain. Si la respuesta es sí, hay distintas partes involucradas, seguimos con las preguntas. Entonces, los que van a estar validando las transacciones, estos auditores, estos nodos de validación, ¿son confiables? O sea, los que van a estar validando que las transacciones ocurrieron, ¿son confiables? Porque imagínense que tienen las dos compañías de gaseosas, la compañía A y la compañía B, pero solo los auditores son todos de la compañía A. Y a mí me da desconfianza eso, ¿no? Porque la compañía B va a decir, che, ¿por qué nada más validan los de la compañía A? Entonces, ¿son todos confiables? Y acá vamos a abrir dos caminos distintos, ¿sí? Recuerden, el no es el camino 2 y el sí es el camino 1. Entonces, vamos primero a preguntarnos por los auditores confiables. Si los auditores son confiables, ¿necesito proveer confidencialidad de las operaciones? ¿Necesito que no sean transparentes, que no las vea todo el mundo, que sean ocultas algunas? Si la respuesta es no, si no necesito confidencialidad, lo guardo en un Cosmos DB y no necesito blockchain. ¿Sí? Y si necesito confidencialidad, bueno, si necesito que sean confidenciales, sí voy a usar Azure Cosmos DB igual, pero tengo mecanismos dentro de Azure Cosmos DB que me van a proveer esta confidencialidad, ¿sí? O sea, me van a ocultar esa información, no hace falta que realmente use blockchain. Y atentos, porque acá es un error muy clásico, que se piensa que porque necesito confidencialidad voy a ir a una blockchain, y no. Con Azure Cosmos DB también tengo mecanismos de confidencialidad, así que no es necesario irme a blockchain si los auditores son confiables, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando no son confiables? Y acá sí entra, ya nos vamos metiendo en la participación de blockchain. Si los auditores no son confiables, o sea, si realmente ahí tengo partes interesadas y encima los auditores no son del todo confiables, ¿las partes son anónimas o no? Esto quiere decir, yo sé que la dirección esta es Pepito y la otra dirección es de Josecito y así, o sea, ¿tengo identificados a todos los usuarios o son direcciones anónimas que no sé quién es quién? Entonces, si las partes son anónimas, acá sí voy a usar blockchain combinado con Azure Cosmos DB, o sea, blockchain va a funcionar como mi almacenamiento principal y me va a proveer justamente esta confianza que no tengo en los auditores, me va a proveer toda la infraestructura, pero para darle una mejor capa de interacción al usuario voy a usar Azure Cosmos DB. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del tiempo de transacción? Blockchain tarda en confirmar las transacciones, a veces no tiene como una respuesta muy inmediata, entonces está bueno contar con un respaldo en Azure Cosmos DB para que la experiencia de usuario, para que si yo consulto un dato, lo pueda obtener. También hacer queries, o sea, hacer consultas de datos sobre blockchain es bastante malo, y iterar resultados también es bastante malo, o sea, bastante poco óptimo. Entonces está bueno tener un respaldo de datos en Azure Cosmos DB para que yo pueda hacer queries y consultas sobre Azure Cosmos DB y no tenga que estar consultando todo el tiempo la blockchain, ¿sí? Que la blockchain la sincronice nada más con esta base de datos y después interactúe con esto. Y si la respuesta es no, que no son anónimas, o sea, con el sí puedo usar una blockchain pública, puedo usar una blockchain pública o no, eso es a decisión, pero con el no, sí voy a sugerir que usemos una blockchain permisionada con un consorcio, porque las partes no van a ser anónimas, entonces, como yo voy a tener identificados quiénes son los participantes, les tengo que dar un permiso para que puedan acceder, y ahí, con el mismo criterio, voy a usar Azure Cosmos DB para la capa de presentación, pero la diferencia es que sí voy a usar una blockchain permisionada con usuarios permisionados, ¿sí? Si queremos ver esto llevado a un caso de la vida real, tenemos lo que hizo Xbox con su sistema de royalties, donde la validación o sea, tenían como una validación muy extensa. Esto, imagínense que cada vez que un vendor generaba un juego nuevo y hacía una venta, esto llevaba tiempo, o sea, por ahí a fin de mes se hacía un recuento de las ventas, o sea, había gente que auditaba, ¿sí? Y esto llevaba mucho tiempo, llevaba como 45 días. Bueno, todo este proceso se pasó a blockchain para que haya un consenso inmediato, y fíjense que un proceso que tardaba 45 días se bajó a 15 días. Ah, perdón, ¿qué 15 días? 15 minutos.
sea, nada en comparación, porque el consenso es inmediato, ¿sí? Y como yo confío en todo lo que blockchain me provee, me da esa confianza que yo antes no tenía, lo resuelvo inmediatamente y ya lo que está en la blockchain sabemos que es cierto y que es inmutable y que tiene seguridad, así que eso directamente lo que dice es cierto. Entonces ya puedo ejecutar esta repartición de ganancias mucho más rápida, ¿sí? Para que lo sepan, utiliza el Azure Blockchain Service con Azure Cosmos DB, toda esta estructura que vimos que funciona. Azure Cosmos DB para la capa de presentación, si ustedes hacen una consulta van a ver los datos que están en Azure Cosmos DB, pero el backend está en el Blockchain Service. Y justamente el blockchain le va a ofrecer esa inmutabilidad y Azure Cosmos DB le da disponibilidad a los usuarios y las consultas, etc. Así que está bueno para ver eso. Ya cerrando, últimas recomendaciones. Disponer de un nodo propio. O sea, están buenas las blockchain públicas. Si tenemos a alguien que nos preste un nodo, está bueno para jugar, para probar, pero a la hora de ir a producción, usen un nodo suyo, no confíen en nodos externos, usen un nodo suyo. Además van a tener una latencia menor, van a tener una respuesta mejor si tienen un nodo cerca y un nodo propio. La conclusión de la charla sería no usar blockchain si no es necesario. O sea, la verdad es que se utiliza mucho en ambientes de poca confianza, como pudieron ver en el Elige tu propia aventura. Así que si hay confianza en el ambiente, la verdad es que hay soluciones de Azure Cosmos DB que nos van a solucionar eso y no hace falta montar una blockchain. Aprovechar las ventajas que nos ofrece Azure Cosmos DB para acceder rápido y para poder hacer consultas sobre la información y darle una mejor experiencia al usuario, no delegar todo a blockchain porque van a terminar teniendo un sistema bastante lento y poco performante para estas operaciones. Utilizar Solidity, como les conté, hay otros lenguajes, pero realmente recomiendo Solidity y las buenas prácticas. Van a ver que hay un montón de recomendaciones y tips para que funcione a su vez también mejor y que gaste menos gas la escritura de contratos en Solidity, así que eso también recomendable. Bueno, blockchain es confiable, lento, pero no es bueno para realizar consultas, así que no lo implementen para eso justamente. Y en caso de tener blockchain en la nube, tener en cuenta que la cantidad de nodos a implementar y el costo, esto lo vimos en el pricing, así que es súper importante hacer ese estudio antes de hacer el deploy. Y en caso de utilizar blockchain públicas, estimar el uso del gas previamente, ¿sí? Hay métodos, hay formas de estimar cuánto gas me va a consumir mi proyecto, mi contrato, así que la recomendación es hacer eso antes de mandarse a usar una red pública porque va a tener un costo, ¿sí? Lo último que tengo para decirles es este Azure Blockchain Development Kit que usamos en el Visual Studio Code. Tiene un repositorio en GitHub también y tiene un montón de leaks de interés y tiene un montón de documentación, así que les recomiendo que vayan al GitHub, que lo busquen con este nombre, que lo van a encontrar muy fácil y que no solamente lo instalen en Visual Studio Code, sino que le echen un vistazo a toda la información. De hecho, mucha de la información que yo les di está muy bien explicada también en el repositorio, así que los invito a que vayan y si es su primera experiencia van a aprender muchísimo y si no es su primera experiencia también van a aprender muchísimo leyendo esta documentación. Así que bueno, de mi lado esto es todo y si tienen consultas, preguntas, también me pueden contactar en mis redes sociales. Me van a encontrar con mi nombre de usuario que es Seba Leo Pérez en Twitter, en estas redes sociales, en LinkedIn, en la que quieran. Súper encantado de ayudarlos a implementar su solución si quieren y si tienen preguntas también me las pueden hacer llegar que con gusto los voy a ayudar. Y también, esto me lo dijo Víctor que no lo sabía pero me interesó, los batches de los mapaches, de los animalitos que están instalando están montados en blockchain. No sabía, me enteré y me alegró mucho porque me parece una gran implementación, un gran caso de uso para una solución de blockchain. Así que también quería destacarlo. Así que bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Sebas. Nada, he puesto en el chat también que os registréis si queréis en la newsletter de Microsoft Source. Y bueno, pues lo que estaba diciendo él, coger los badges, que además el de Summer tiene un iconito de un mapache con su flotador y un maravilloso unicornio. ¿Qué más pueden decir? O sea, excelente. Me encanta la charla, Sebas. Muy buena ahí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y también a toda la organización, a vos, Víctor, que ya creo que te queda la hora del descanso ahora, pero que bueno, muchas gracias por todo el esfuerzo. Sé que es un montón y que está bueno que le den esta oportunidad a toda la gente que se pudo conectar. Muy bien, muchísimas gracias, Sebas. Hasta luego. Chao.